y uno de los colaboradores más apreciados de Subjetivo en Vivo, el maestro Andrés Reper. Andrés, ¿me escuchas? ¿Me ves y me escuchas correctamente? Perfectamente, querido Max. Bienvenido, estimado Andrés. Oye, pues fíjate que la ministra del Pueblo, Lenia Batres, subió un documento interesante a sus redes sociales que hoy fue retomado por el presidente de la República, donde en un tema inédito, hasta donde tengo conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre una contradicción en criterios para la asignación de representación proporcional de los diputados de representación proporcional. Ya escuchamos al ministro Alcántara Carranca, quien será el encargado de presentar el proyecto, que no afectará lo que sea que determine, lo que sea que proyecte este ministro a la mayoría del pueblo de diputados y de senadores en las cámaras del Congreso de la Unión. Yo quisiera preguntarte, estimado especialista, estimado Andrés, abogado, ¿por qué Norma Piña, sabiendo que no tiene las facultades, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de llevar los asuntos electorales, se mete a esta pelea? Más allá de lo político, ¿tendría de verdad alguna base legal la ministra Norma Piña? ¿O de plano es muy ignorante, siendo pues la presidenta de la Suprema Corte, y no se entera que ella no es la autoridad competente? ¿Qué decir, estimado Andrés? Gracias, Max. Es un tema muy interesante y como abogado, yo tengo mi corazón a la izquierda, soy representante de Morena, pero también tengo que ser preciso como abogado. Y aquí va la respuesta. ¿Existe la facultad de la Suprema Corte? Sí, sí existe, para definir contradicciones de criterio. ¿Qué significa esto? Cuando la Corte resuelve en un sentido y el tribunal resuelve en otro, o cuando el tribunal viene resolviendo una interpretación de un precepto de la Constitución, de la cual la Corte sí es la máxima intérprete de la Constitución, ante una contradicción de criterios. Esta posibilidad sí existe, pero requiere de ciertos elementos que no se daban en este caso. Te voy a poner el ejemplo de cuando sí sucedió. Resulta que derivado de los actos de ante precampaña y precampaña a los que acudía nuestra hoy presidenta electa, el tribunal venía sancionando, incluso sancionó a algunos gobernadores por haber ido a saludarla si pasaba a su estado, etcétera. Y entonces alguien, que no sé exactamente quién, empezó a confeccionar una sanción nueva diciendo que si algún servidor público reincidía en aparecer en un acto de precampaña o de campaña, eso le iba a privar de la calidad que establece la Constitución para todos los ciudadanos. Un requisito para que sea ciudadano mexicano es que tengas un modo honesto de vivir, y el Sí. Tribunal Electoral estaba a punto y dispuesto a quitarle esta calidad a aquellas personas que sancionara más de una vez por eso. Entonces, la jefa de gobierno, entonces Claudia Sheinbaum, promovió ante la Suprema Corte de Justicia una contradicción de criterios en los que le dijo, a ver, no puede estar el tribunal resolviendo eso cuando, de acuerdo con la Corte, el modo honesto de vivir significa A, B, C y D. Y la Corte lo admitió. Entonces, había digamos que era el mismo tipo de caso, pero diferentes criterios y alguien tiene que finalmente decir, este tiene la razón. Pero aquí no se daba Sí. ese supuesto. Entonces, mi opinión como abogado es, pues sí, sí cabe la posibilidad, pero no se da el supuesto. No podía necesariamente negarse la Corte a decir, no, ahorita no voy a conocer eso, pero a mí no me quitan la idea que la que lo promovió fue la propia ministra Piña. ¿Por qué? Porque Ándale. de cuando acá al PAN se le ocurrió eso, sí hemos visto qué calidad de impugnaciones hicieron, impugnaciones terribles. Y entonces, Sí. el propio Marco Cortés iba a estar en la cena que ella organizó. De que tienen comunicación privada, la tienen, indudablemente que la tienen. Entonces, de repente el PAN denuncia una contradicción de criterios porque en 1998 la entonces ministra Olga Sánchez Cordero dictó una sentencia que se convirtió en jurisprudencia, mediante la cual se decía que las normas de representación proporcional debían entenderse de manera
extensiva, de manera amplia, para favorecer la mayor pluralidad. Pero es que esto se refería a otro tema, algo que sucedió en Quintana Roo, cuando el Congreso de Quintana Roo quiso legislar, se pasó de la raya legislando y la Corte le paró el alto, no de un acto concreto de aplicación de la asignación de Sí. la representación. Entonces, lo promueve el PAN, lo admite y curiosamente se lo pasa a González Alcántara, que es el ministro conspirador, es el que puso la casa en diciembre para que se llevara a cabo esta cena de la ministra Alito, los magistrados electorales y él. Y a mí, cuando veo que él hoy en la corte dice, no, 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 de una vez les aviso, yo no voy a resolver, no me toca, a mí más bien me parece como que le dijeron, ya ministra, o sea, ya no estires tanto la liga, no nos metas en esto, yo no le voy a entrar, le entraré después, y por eso él dice, no, y el tribunal es la última autoridad y no nos vamos a meter. Sí. Claro, él no iba a aguantar esa presión. Entonces, a ver, Andrés, dices cosas muy fuertes en esta, en esta entrevista que nos has regalado, que te agradezco mucho. Lo primero es que jurídicamente, legalmente, sí tenía bases la ministra Norma Piña para darle entrada a la denuncia que presentó Acción Nacional. O sea, ¿sí es legal? Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo con la teoría de la contradicción de criterios, solamente la pueden promover aquellas personas que hayan sido parte en uno de los juicios en los cuales se denuncia que hay un criterio contradictorio. En 1998 no fue Marco Cortés, por supuesto, la promovió Andrés Manuel López Obrador, siendo entonces presidente del PRD, y se ganó ese asunto. Pero esto fue lo que resolvió la Corte respecto de una legislación estatal. Pero ya en actos de aplicación en otras elecciones, como en la de 2018, 2021 o 2015, cuando se aplicaba la asignación de acuerdo con la ley, como se aplicó esta vez, y los partidos impugnaban o se defendían, entonces el tribunal resolvía justo lo contrario de esa tesis de la Corte. Por cierto, la Corte después emitió otra tesis que no fue jurisprudencia, diciendo que no, que tenía que ser por partido político y no por coalición, lo de la repartición. Entonces, en estos asuntos en los que el tribunal vino resolviendo, el PAN en alguno de ellos fue parte. No parte demandante, sino a lo mejor, o sí, no conozco exactamente uno de los dos, o fue el que se beneficiaba, entonces formó parte de eso, entonces sí tenía personalidad, al menos para llegar y decir, aquí hay una contradicción de criterio. Y la Corte tampoco estaba posibilitada para decir, pues yo no la recibo, mejor no, o sea, sí la puede recibir, pero Muy bien. que esto suceda 3 días antes de la sentencia, cuando esta contradicción la pudo promover el PAN, incluso antes de que el INE resolviera, ¿me entiendes? O sea, la contradicción de criterios no es sobre un acto concreto, es sobre, oiga, cuando pase esto, ¿cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar? ¿Y por qué lo resuelven hasta ahorita? Y lo admite en viernes por la noche la ministra Piña, se lo turna a González Alcántara ayer, la ministra Lenia Batres lo denuncia en las redes, muchos nos jalamos los pelos y empezamos a tuitear al respecto. Hoy lo toca el presidente de la República y a las horas el ministro dice, no se confundan, yo no le voy a entrar a eso, el único que puede hablar de eso es el tribunal, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, estamos ante, estamos ante una estrategia de litigio estratégico, vamos a decirlo así, bien pensada, bien elaborada, bien confeccionada por parte de los opositores para tumbar la mayoría calificada, que según tu análisis, tu reflexión, no salió de la oficina de Marco Cortés, mucho menos de Xóchitl Gálvez, salió de la oficina de Norma Piña. ¿Es lo que dices? Esa es mi sospecha. Ajá. No tengo Ok. pruebas, pero no tengo dudas. Por la forma en cómo se dieron las cosas y por ver que justamente, ¡pum!, se cae hoy. O sea, fue una intentona. Si le hubiera dado cuerda el ministro, ahorita estaríamos en una situación límite, como muchos lo advertimos ayer, porque en una de esas dice la ministra, no, pues se cita de manera urgente porque es un tema súper importante, porque lo va a resolver. A mí, o sea, yo prefiero pecar de paranoico, ajá, y de delirio de persecución, a decir, no, hombre, no pasa nada para que nos apliquen el madruguete como en 2006, que la 4T llegó entonces 4T, el PRD y la Alianza por México llegaron a impugnar confiados en que les iba a salir bien y salió mal la impugnación y el tribunal no respetó, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar muy atentos.
porque fue totalmente atípico. Una contradicción de criterios de ese nivel era para que se hubiera promovido desde hace un mes y no 3 días antes de la resolución del tribunal. De hecho, yo hablé en entrevistas de este asunto, creo que contigo la primera vez y con otros compañeros en otros espacios les dije, no hombre, esa jurisprudencia no se aplica porque bla, bla, y di la explicación y de repente la admiten el viernes. La verdad olía a madruguete, mala onda. Entonces, qué Sí, bueno que pero el ministro dijo, yo no le entro y se va a resolver, pero después de lo que resuelve el tribunal, y el tribunal seguirá aplicando la Constitución como debe ser. Pero una cosa, estimado Andrés Reper, especialista en derecho electoral, una cosa es que debiera haber presentado hace un mes esta magnitud de criterios de incongruencia entre criterios. Una cosa es que se debiera haber presentado hace un mes para que tuviera tiempo en resolverse y demás. Y otra cosa es la celeridad con la que, yo diría atípica, con la que se atiende este hecho. Porque, insisto, lo presentan el viernes y ya tenemos un primer saque, cuando menos discursivo, hoy martes. O sea, ¿en qué otro momento la justicia es pronta y expedita si no se trata de un recurso promovido por el PAN? Y mira, te lo digo porque yo he litigado asuntos del Congreso de Tamaulipas como asesor de los diputados del Congreso de Tamaulipas y resulta que se tardan más de un año. Claro que, o sea, por eso a mí me llama a sospecha, a mí me llama, mira, además todos conocemos los alcances de Norma. Norma Piña fue la que le habló a Armenta a medianoche para decirle, conmigo no se meta porque no es que, fue la que le habló a los magistrados electorales para decirle, te conozco, ya sé cuáles son las cosas que debes y finalmente vas a regresar al Poder Judicial. O sea, es de esos alcances esa señora. Entonces, qué casualidad que admiten una contradicción de criterios el viernes. Y claro, si hubiera seguido esa ruta, ¿qué hubiera pasado? Que resuelven hoy de manera ultra urgente, rara, atípica, imprudente, y hubieran dicho, el criterio que debe seguir la sala superior es este. Y eso hubiera obligado, porque cada vez que se resuelve una contradicción de criterios, se emite jurisprudencia, hubiera obligado jurídicamente al tribunal a resolver en cierto sentido. Y si el tribunal hubiera desobedecido ese criterio, la Corte le hubiera llamado, hubiera dicho, se aplica esto, y estaríamos entrando en una crisis político, constitucional y electoral que no tendría precedentes en nuestra historia contemporánea. O sea, las últimas Sí. 72 horas, yo te aseguro que han sido las horas más tensas en la oficina de Juan Luis González Alcántara y Carracá, y desde hace 24 horas, en la mente de muchos abogados dijimos, están dispuestos a todo. Qué bueno que el ministro hoy dijo, no, no le vamos a entrar. Están dispuestos a todo. Podríamos decir que el plan C está bajo fuego, la voluntad popular está bajo fuego, porque ayer se aprobaba, sí, ayer se aprobaba en Sí, comisiones sí. la reforma al Poder Judicial. Hoy no salen con esto. ¿Qué podemos esperar, estimado abogado Andrés Reper, especialista en derecho electoral? Preguntarte dos cosas muy concretas. ¿Está en riesgo de alguna forma con esta entrada que le da Norma Piña al tema de los criterios, de la contradicción de criterios? ¿Está en riesgo la mayoría calificada de Morena? Y si es así, ¿ves algún riesgo ahora que ya se aprobó en comisiones la primera etapa del proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial? ¿Tú qué dices? Hasta hace 2 horas yo estaba muy preocupado de que algo así pudiera suceder. Hace 2 horas, al decir el ministro, yo no le voy a entrar, no lo voy a resolver pronto y además reconozco que la máxima autoridad es el Tribunal Electoral, esa preocupación ya no la tengo. Pero eso no quiere decir que hayamos ganado ya definitivamente la mayoría calificada. Todavía falta que resuelva el tribunal. Todavía puede estar recibiendo presiones el tribunal. A ver, está metida la embajada, está metida la Coparmex, están metidos los colegios, las barras, las facultades. Hay una característica en común, ¿eh? No son todos, son grupos del PRIAN, son aliados del PRIAN, todos esos. No hay uno solo de la izquierda que diga, no, sí, vamos a darle para atrás. No, nadie del pueblo está con ellos. Entonces yo te diría que nuestra mayoría calificada está como en estas películas
donde vas trasladando a una persona muy importante y lo tienes que ir escoltando con convoys y vas volteando para que del cerro de allá o del edificio no te caiga una emboscada. Estoy hablando en términos jurídicos, pero lo quise Sí. ejemplificar gráficamente. Está bajo asedio. Todavía no lo logramos y hay que esperar a que resuelva mañana la sala superior, que es la instancia definitiva. En contra de lo que diga la sala superior no podemos hacer nada. Yo le digo a los ministros, apliquen la Constitución, no nos salgan con alguna tarugada, ¿verdad? Sí, bueno, tienes toda la razón en la analogía que haces. Estamos en la 4T, los simpatizantes de la misma, las personas, el público que nos ven y que nos escuchan. Hay que decirles que el plan C, la reforma al Poder Judicial, está bajo fuego por, bueno, esto que parece ser, decían algunos en Twitter, pues una especie de intento de golpe técnico de Estado para tumbar, por supuesto, la mayoría calificada. Ahora, Mira, que nos has dicho que sí, para ser un poco más precisos, yo diría, está bajo asedio. Bajo fuego sería si le hubieran dado para adelante hoy. Ahí estaría bajo fuego. Yo mismo estaría diciéndole a la gente, vamos a salir a las calles porque estos nos la quieren quitar. Pero ahorita está bajo asedio, digamos, ¿no? muy bien. Oye, Andrés, en el mismo tema, bueno, es diferente, pero van juntos con pegados. Este fin de semana tuve la oportunidad de entrevistar al abogado, al ministro de Circuito Administrativo, Gómez Fierro, el ministro, y le pido ahí a la producción a ver si nos ayuda a poner la imagen sin audio para que la gente que nos ve y que nos escucha lo pueda ver. El ministro de Circuito, Gómez Fierro, conocido por tumbar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, bueno, ahora le dicen el ministro Iberdrola. Él me decía, me confesó, estimado Andrés, que el paro de labores, el paro que no es paro, que es suspensión de labores, sí afecta a los derechos humanos de las personas que buscan acceder a la justicia. Yo te pregunto, abogado, ¿qué puede hacer, por ejemplo, qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como pueblo, promover algo ante la Comisión de Derechos Humanos, o solo son las personas que tengan interés jurídico, es decir, que tengan un problema, que se vean limitado en su derecho para acceder a la justicia? ¿Qué podemos hacer para que, como lo dijo este ministro, insisto, así conocido en redes sociales, el ministro Iberdrola, que confesó que sí afecta a derechos humanos de las personas que quieren acceder a justicia, bueno, se pongan a chambear? ¿Hay algo que podamos hacer, estimado abogado? Sí, y es interesante la ruta. Podemos promover un amparo y lo tienen que recibir, no pueden negarse a recibirlo. Si se niegan a recibir, ¿por qué? Porque es un acto de autoridad la decisión de suspender. Algunos dirán, solamente pueden promover ese amparo quienes estén litigando un asunto. Pero entonces yo voy a decir que yo estoy representando los intereses difusos, los intereses de una colectividad, un litigio estratégico, justamente. Y entonces llego con mi amparo y si me niegan la entrada, digo, solicito que un juez, así como Gómez Fierro, decrete la suspensión para efectos generales, como le hizo. Y entonces que les ordene a todos, fíjate, imagínate un juez desobedeciendo a otro juez. Eso sería, Thanos, ¿no? O sea, es Sí. como el oxímoron de la justicia. Y entonces, si no nos hacen caso, con esa negativa podemos acudir directamente a instancias internacionales, a derechos humanos también, aunque no es competente para asuntos jurisdiccionales. Si bien, fíjate qué curioso, no estaríamos defendiéndonos de una sentencia o de un auto o acuerdo dentro de un juicio. De lo que nos estaríamos quejando es que no nos dejan entrar a exigir justicia, que es nuestro derecho humano. Entonces, a lo mejor sí sería competente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, porque bueno, mañosamente no le dicen paro, le dicen suspensión de labores para tratar de zafarse de la ley. Pues ellos no son considerados trabajadores, aunque tengan el derecho humano y demás. Bueno, si quieren irse a protestar, nadie les limita el derecho. Renuncien y vayan a tomar las calles. Pero, a ver, la pregunta
esta pregunta es muy interesante porque Gómez Fierro lo dice claro, mientras nosotros estemos en paro, pues sí, se afectan los derechos humanos y parece ser que nadie se ve afectado en sus derechos de acceso a la justicia. Yo quería preguntarte, porque él me decía, solo para los casos urgentes hay guardias para, digamos, atender, ¿no? Impartir justicia. Claro. ¿Qué no es, qué no es un caso urgente? Yo como ciudadano tengo un caso que tengo que resolver con algún juez de estos 1,200 que están echando flojera, pero como no es un caso urgente no me atienden. ¿Qué caso tendría que hacer ese? Bueno, se refiere a casos de libertad, de peligro de privación de la vida, porque estés que una enfermedad terminal en una prisión y no te dejen acceder a un médico, porque te estén llevando a prisión y están privándote de tu libertad, para que no se cumplimente una orden de aprehensión, porque va a llegar una máquina demoledora y va a tumbar tu edificio y es un acto irreparable, es urgente, ¿no? Que, digamos que es urgente a juicio de quien recibe la demanda y dice, esto es un caso urgente, no le quieren poner hemodiálisis a mi mamá y se me va a morir, entonces es un caso urgente. Pero bueno, esos son casos que todos conocemos coloquialmente como casos de vida o muerte. Pero para mí, si yo quiero sacar a un inquilino de mi casa y se amparó y quiero que se resuelva el amparo, pues también para mí es urgente. Ellos me están denegando el acceso a la justicia. Y si a mí mi patrón no me quiere pagar mi liquidación y yo tengo deudas porque mis hijos ya entraron a la escuela, por lo que tú quieras, y el Poder Judicial está haciendo su paro de labores, a mí me está afectando. Y dice en suspensión, entonces se convierte en un acto de autoridad, porque si dicen paro, se convierte en un acto laboral para el cual no pueden hacerlo. Pero si están diciendo suspensión, es un acto de autoridad sin fundamento. En este momento, todos los que participen en esa protesta están actuando fuera de la ley. Y el Consejo de la Judicatura, al permitirlo, está actuando fuera de la ley. Es más, me voy más adentro todavía. Procedería a juicio político en este momento en contra de los consejeros de la Judicatura que se solidarizaron con ellos. Los ministros no, porque no son sus jefes los ministros. Son una instancia superior para juzgar, pero no son jefes de los otros. Pero el Consejo sí. Entonces, claro que no lo vamos a hacer, porque ellos lo que quieren, de hecho, es esto. Y a lo mejor también lo que querían con esto de la contradicción era llevar las cosas a un límite para provocar un pronunciamiento, por ejemplo, que el presidente hubiera dicho, pues todos a las calles, ¿no? Entonces dicen, miren, es como Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo ahorita, está iniciando una persecución política de sus opositores porque nos estamos expresando. Entonces, el presidente, que es muy inteligente, Claudia también, y los dirigentes jurídicos de Morena y de la 4T lo son también sin duda, dicen, espérate, vamos a llevarlo, vamos a seguirnos peleando en las redes, en entrevistas, en medios, y dejemos que todas las cosas sigan esta marcha sin elevarle la apuesta ni subirle el volumen, porque es contraproducente. Si por hacer una reforma constitucional, democrática, dialogada, explicada, consensuada, se están metiendo las embajadas y todo esto, pues imagínate, si aplicamos más la ley van a decir, no, pues estos son, es el regreso de la Unión Soviética, de la Sí. náhuac, ¿no? A ver, Andrés, yo me voy a despedir de esta entrevista, haciéndote la misma pregunta que le hice a los trabajadores del Poder Judicial durante este fin de semana, deseando, bueno, que tú sí nos puedas dar una respuesta más concreta, con un poquito menos de odio y de rencor como la que encontramos en esta marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Decirte, ¿tú consideras que el pueblo de México está listo, preparado, sí le sabe, sí podría elegir a sus personas juzgadoras? ¿Tú qué opinas? Por supuesto, el pueblo de México elige a sus oficiales hoy en día, elige a los regidores, a los presidentes municipales, a los delegados municipales, a los jefes de manzana, a los de la casa de los famosos, elige al presidente de la República, a diputados, senadores, diputados locales. Claro que puede. Simplemente es otro medio, es otro método de designación de juzgadores. No es otra cosa.
es otro método, pero no, incluso no está poniendo por encima de la calidad y de la técnica la popularidad de ninguna manera. Para llegar a la votación, primero tienen que demostrar que tienen calidad, técnica, experiencia, conocimiento, práctica, experiencia, todo eso, pues eso no se está quitando. Más que ya que lleguen los mejores, de esos mejores escoge al que la gente le parezca que es más honesto, más sincero, que le habla a los ojos cuando haga su spot. Haz cuenta como esta que estás tú en pantalla y yo, que es hola, ¿qué tal? Soy Andrés García Reper, soy abogado egresado de la universidad, la verdad. Esto es lo que la gente va a juzgar. ¿Y de qué sirve? Dicen, pues que el juez sepa que la gente ya sabe quién es, que lo está viendo. Y si es un juez honesto, porque además seguramente lo es, para haber llegado a la final y tienen las herramientas y los conocimientos, pues simplemente van a escoger al que quiera el pueblo. Porque además de todo lo que se quejan los gringos y los canadienses y las empresas, es que nuestra constitución lo ordena. Todo poder público dimana del pueblo. Simplemente estamos actuando por primera vez como lo ordena la Constitución. Antes se hacía, no, es que ellos mismos se designan, ellos mismos. Pues sí, pero ¿qué pasa? Lo explicó el diputado Mier. Si para un puesto compiten 400 y todos tienen mucha experiencia, va a haber más de 20 que van a sacar 100. Y entonces, ¿quién queda? Pues el que tiene las palancas. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Pues ser amigo de Norma Piña. Y entonces ya se empieza a reproducir el sistema del conflicto de intereses. Entonces, es un muy buen método la elección. Eso sí, tenemos que cuidar meticulosamente que quienes lleguen a la boleta hayan pasado las otras etapas y que demuestren solvencia, experiencia, probidad, ética, perfil, etcétera. Yo he sugerido que incluso se les haga un examen psicométrico. A lo mejor no va a ser vinculatorio, pero sí va a ser un insumo. O sea, a lo mejor le das 2 puntos en tus 10 puntos, le das 1 punto al examen psicométrico. ¿Por qué? Porque a mí sí me interesa cuántos energúmenos no hemos visto en las redes que son jueces y magistrados y las historias que conocemos de acoso, de violencia verbal, de explotación, de que llegan a borrachos, algunos hasta usan droga, etcétera. Entonces Sí, es importante que los ocultemos bien. muy bien. Bueno, estimado Andrés, pues sin duda ha sido la respuesta más elocuente que hemos recibido a esta sencillísima pregunta. Te agradezco mucho que nos hayas podido aclarar lo que está aconteciendo, por supuesto, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me voy con esta idea de que no hay mucho de qué preocuparse, no hay que bajar la guardia, pero tampoco es que las alertas estén encendidas, ¿es correcto? Es correcto, hay que mantener los ojos abiertos. La conjura está conjurada, está, permíteme decirlo así, exorcizada en la corte. Hay que ver qué cosas están cocinando en el tribunal, qué presiones están recibiendo los magistrados. Bueno, pues yo te agradezco mucho, estimado Andrés. ¿Dónde te podemos ver, escuchar y seguir? Muchas gracias, Max. Estoy en Twitter como @Andrés Reper con doble P, la A en mayúscula y la R primera de Reper en mayúscula también. En TikTok como Reper Andrés, en Instagram Andrés Reper pero sin mayúsculas y en Facebook Andrés Norberto García Reper Favila. Esto todo lo digo a título personal. Me hago cargo totalmente de todos mis dichos, pero no estoy hablando a nombre de nadie. Sí, por supuesto, nosotros te consultamos como especialista, como maestro en derecho electoral. Ya si algún día hay algún caso severo en Tamaulipas con el Claro. partido y nos regalas una entrevista, pues entonces entenderemos que ahí sí entras a nombre del partido, pero por lo pronto nosotros, el público de Subjetivo sabe que hablamos con un especialista, un gran especialista como tú. Muchísimas gracias, Andrés, nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, Max. Saludos a todos. Y gracias a ustedes que se quedan completamente en vivo. Bueno, pues ahí tienen la opinión del especialista en derecho electoral, el maestro Andrés Reper, quien, pues bueno, nos dice por un lado que sí hubo un intento de pues tumbar la mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También infiere, y yo coincido, que en el PAN no son tan sesudos, no les funciona esto que es gratis, como para poder, digamos, promover de último momento una incongruencia entre criterios. Eso no pudo haber salido de la oficina de Xóchitl Gálvez, donde los expedientes los hacen con PRI, tijeras y recortes de periódicos y de revistas, como el juicio madre que presentó. Bueno, eso no pudo haber salido de las oficinas del PAN. Es una gran aportación la de Andrés Reper. Yo les pido, por favor, que lo sigan en redes sociales y que nos sigan ustedes en estas mismas, porque
pues evidentemente estamos muy agradecidos de todo el respaldo que hemos recibido a lo largo de estas transmisiones en vivo. Nos vamos con por supuesto, este comentario, ahí les aparece una animación. Si nos quieren apoyar con algo, bueno, pueden darle un like a esta transmisión, suscríbanse y activen la campanita para que les avisen. Todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo en vivo, lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Me quiero despedir con este comentario de Topolino Medina que dice: ponen a Xóchitl bailando. Porque sí, claramente cada que uno de ustedes se suscribe a esta cuenta informativa, si aún no lo han hecho, bueno, es un momento para hacerlo, es un buen momento para hacerlo. Cada que ustedes se suscriben, sale la señora Xóchitl Gálvez bailando, y vamos a tratar de conseguir un GIF de Xóchitl con la botarga de dinosaurio, porque creo que esa es más representativa para que cada que se suscriban o nos donen aquí a Subjetivo en vivo, bueno, aparezca la señora Berta Xóchitl echándose un cumbión. Les agradezco mucho en nombre de las personas que hacemos Subjetivo en vivo, transmitido por la poderosísima señal del soberano, Tony Romo en las cámaras y en los controles. Nos vemos el día de mañana, que descansen.